como la parte exocrina. Bueno, aquí está el hígado. El hígado es un órgano sólido, pues están los dos esquemas, el hígado y el páncreas. Pues ustedes ven, vamos a ver el puntero. ¿Todo el mundo está viendo mi puntero? Sí, profe. No, profe. Sí, Profe. Bueno, entonces el hígado se encuentra en la cavidad abdominal al lado derecho. El hígado es un órgano sólido, grande. Digamos que el hígado tiene unas funciones de almacenamiento importantes. También es un órgano que es coordinador dentro de nuestro organismo para el almacenamiento metabólico de sustratos energéticos. Es decir, a mí me gusta poner siempre el ejemplo de que el hígado funciona muy similar a cómo funcionan nuestras mamás cuando llega al mercado, a la casa. La mamá cuando llega al mercado se encarga, bueno, la mamá o el papá, no sé quién es el que organiza el mercado en sus casas, o ustedes. Ustedes cogen lo que llega del mercado y pues, bueno, ahora en la pandemia pues tienen que limpiar el mercado, todo eso. Pero después lo empiezan a distribuir dentro de la cocina, ¿cierto? Pues idealmente, ¿no? En la alacena, algunas cosas que saben que no se pueden dañar, o las cosas que tienen que refrigerar se van a la nevera, hay unas cosas que hay que congelar, entonces van al congelador, hay otras cosas que pueden almacenar en una repisa, hay otras cosas que van a unos recipientes. Entonces, ustedes hacen eso en aras de mantener una distribución y tener un consumo regulado de todos esos alimentos después en el día. ¿Sí? Usted no deja todo, ni se come todo el mercado el mismo día, ni hace eso. Usted tiene que almacenar algunas sustancias para írselas consumiendo a lo largo del mes, de la semana, no sé cómo marquen en sus casas. El hígado cumple mucho de esas funciones. Tiene la capacidad de almacenar buena parte de esos alimentos. Ahora vamos a ver cómo hace para que le lleguen todos esos sustratos. Pero también tiene injerencia sobre otras células, por ejemplo, sobre la célula adiposa, por el adipocito. Tiene como coordinar que el adipocito regule la cantidad de sustancias de triglicéridos que puede almacenar. Entonces tiene un efecto metabólico muy importante. Digamos que en la vía digestiva tiene funciones importantes sobre la secreción de una sustancia denominada bilis, que básicamente cumple una función importante sobre las grasas, sobre la emulsión de las grasas. Emulsionar significa hacer como que estas grasas entren en contacto con otras sustancias que pueden degradarlas. Entonces es mucho más fácil como poderlas absorber. El páncreas, nosotros podemos vivir sin una parte del hígado. Digamos que el hígado está dividido en varios lóbulos, ustedes lo van a ver por la parte morfológica. Y digamos que nosotros podemos vivir sin una parte, es decir, si alguien tiene un cáncer de hígado, por ejemplo, puede ser extirpada una parte del hígado. No todo, tiene que quedar una parte del hígado funcionando. Pasa algo similar con el páncreas. También pueden hacer resecciones parciales del páncreas, no totales. Hay trasplante de estos dos órganos en este momento. Nosotros podemos trasplantar el hígado y el páncreas también se puede trasplantar. La vesícula biliar, que es otra parte que ustedes ven aquí en rojo, este órgano básicamente cumple funciones de almacenamiento de bilis producidas por el hígado. Nosotros aquí podríamos ver que hay un conducto, ¿sí? Una vía común, que básicamente lo que pasa es que lo que se secreta del hígado, si no se libera directamente en el duodeno, pues entonces se almacena en el hígado y principalmente lo que se almacena es bilis. ¿Nosotros podemos vivir sin vesícula o no, muchachos? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe. Sí, cierto, la vesícula es un órgano extraíble. De hecho, es muy común esa cirugía. ¿Qué pasa si a mí me extirpan la vesícula? ¿Qué pasa con la bilis? Hola, ¿están Pues ya que no, expertos o no? ¿Ya desayunaron o pues no? no se va a poder almacenar allí. O yo creo no que se usted la va coloca a poder directo. emulsificar, o sea, no va a poder salir un líquido para emulsificar las grasas. Ah, pero ¿y cómo así que no va a poder salir? La bilis no produce, ve, la bilis no Sí la sale, produce la pero no se vesícula. almacena. Saldría Salen, pero no se almacena. Sí salen, pero no, ajá. Eso, entonces sí hay salida, pero te tocaría una salida directa, ¿no? Desde el Sí. hígado hasta el duodeno. No tendríamos cómo almacenar. ¿Eso cómo impactaría entonces? Digamos, ¿qué efectos tendría en un
paciente, digamos, una persona que coma un chicharrón y no tenga vesícula. Profe, Una- ¿podría darle ácido graso a la persona? ¿Un hígado graso? Hígado graso. ¿Qué es un No, hígado graso? pero eso tiene Acidez, que... ¿no? ¿No le da acidez? Acidez. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra se podría ven pasar? Se vuelve afectadas intolerante a la las grasa. LD. ¿Se ve afectado Puede qué? incrementar sus niveles de colesterol, ¿Se ve incrementado los niveles de colesterol? pues porque no puede emulsificar pues, de mayor forma las grasas, entonces se vuelve como intolerante a, a un mayor consumo de grasas, pienso, ¿no? Ajá, pero entonces, si eso que tú estás diciendo es cierto, ¿qué pasa con esas grasas que llegan al duodeno? ¿Se absorben o no se absorben? ¿Siguen derecho hacia el intestino No. grueso? No, sí se absorben, pero pues entonces tendría que disminuir en su dieta el consumo de grasas de colesterol en externo, porque igualmente interna Hablemos de pues, grasa, no solo de colesterol. Recuerden que las grasas, pues los lípidos, pues contienen colesterol, pero también ácidos grasos. Entonces, pues no es como correcto hablar solamente de una. Hablemos en general de los lípidos. ¿Qué le pasa entonces ahí? Porque la bilis tiene injerencia sobre los lípidos. ¿Sí? No hace buena degradación de los lípidos. Buenas. No se absorberían bien. No se absorberían bien. Entonces, si yo no absorbo bien, ¿qué le pasa a esos lípidos? Siguen derecho. Siguen a Se estar acumulan con en el otro. Deberían eliminarse, ¿cierto? No hay una buena absorción, eso produce distensión de las asas, puede producir malestar, no puede producir acidez. ¿Por qué acidez no? ¿Ustedes creen que el duodeno es muy ácido, lo que llega al duodeno? ¿Dónde es el sitio en todo el sistema digestivo más ácido? El estómago. el En estómago. el estómago. El estómago. Ujú. ¿Qué? ¿Qué está cubierto por mucosa? El quimo. Ah, ya. Claro, nosotros dentro de las cosas que secretamos en todo nuestro tracto digestivo es moco. Pues eso que dijiste no está bien. Uno no puede decir que está cubierto por mucosa, porque la mucosa es una de las partes de las capas de un intestino, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas cuando vimos las capas en los videos? Una de esas partes se llama la mucosa, entonces es una capa intestinal. Pero sí podemos decir que una parte de nuestras células secreta moco. Y el moco sí es genera lo que tú estás diciendo, eso es una sustancia protectora para que no se laceren las mucosas, precisamente. ¿Sí? ¿Te quedó claro eso? Hola. Sí, Bueno, señor. entonces recuerden que lo que pasa del estómago a la vía duodenal debe de ser regulado, ¿sí? ¿Qué esfínter provoca ese paso? ¿O no hay esfínter? ¿O lo que viene del estómago pasa directamente al El píloro. Esfínter pilórico. El píloro. Por el píloro. el esfínter pilórico? Muy bien. Entonces, yo tengo que tener ese esfínter regulado. ¿Eso qué hace? ¿Qué hace ese esfínter entonces? ¿Para qué está ahí ese Permite esfínter? el paso del quimo. Del Digamos, estómago de lo que estaba en el estómago, que ya en forma de quimo, ¿no? Acuérdense que nosotros le empezamos a llamar quimo después de que pasa del estómago al duodeno. ¿Listo? ¿Qué características tiene el quimo? Hola. Ajá, eso. Entonces, digamos que es una sustancia un poco más como melcochuda, una sustancia mucho más degradada. Es como una colada, podríamos decirlo así. Ya no pasan elementos grandes. Esa secreción del quimo desde el estómago hacia el duodeno es muy regulada, no pasan grandes cantidades, precisamente porque nosotros necesitamos que pase lo que esté ya, digamos, listo para ser absorbido. Entonces, por eso, lo que llega al duodeno tiene que ser controlado. ¿Controlado en qué aspecto? En que tiene que ser, primero, no puede ser grandes cantidades porque eso limitaría la absorción. Recuerden que la absorción tiene que generar que el contenido toque la mucosa. Y si yo
y la mucosa es invaginada, ¿no? Es decir, tiene varias curvas. Para que eso pase, pues yo no puedo tirar mucha cantidad de quimo ahí porque pues habría partes del quimo que no tocarían la mucosa, por lo tanto no se podrían generar absorción, ¿sí? Entonces, y lo otro, muchachos, es que el quimo tiene que ser regulado en términos de acidez, porque el pH de lo que tiene el estómago adentro es muy ácido con respecto a lo que el duodeno puede tolerar. Para eso nosotros necesitamos liberar sustancias en el duodeno que controlen esos niveles de acidez. O sea, lo que cae aquí, lo que les estoy señalando con el curso, lo que cae aquí, tiene que ser regulado en términos de acidez porque si no, podría pasar que el contenido ácido que viene del estómago lacere al final la mucosa duodenal y también pudiera generar algún tipo de lesión. Bueno, entonces vamos a analizar cada uno de estos órganos en términos de cómo ellos interactúan en la parte digestiva. Hablemos entonces primero del páncreas. El páncreas funciona también como una glándula, básicamente tiene la capacidad de generar sustancias que neutralizan los ácidos provenientes del estómago, por eso su desembocadura, si ustedes ven aquí está el conducto pancreático y desemboca directamente en el duodeno, ¿sí? A través de un esfínter. ¿Cómo se llama este esfínter que está aquí? Esfínter de Odin. De Odin. Esfínter de Odin. Ya vieron anatomía, ¿no? ¿Terminaron Sí. ¿Ya terminaron todo gastro? Estamos en eso. Ah, bueno. ¿Y renal ya lo empezaron? Nada, ¿no? Profe, ¿esa no es la ampolla de váter? No, Lo el mismo. esfínter de... Realmente. El que controla esos dos ductos. Ah, no, de pronto es que no está aquí. No, puede ser que no. Puede ser que no está en esta imagen, pero pues debe ser que sí existen. Realmente. Es que realmente el páncreas tiene diferentes ductos. O sea, no es que, fíjense que usted aquí, este ducto principal, el conducto pancreático, tiene también otras vías, ¿sí ven? Como otras cositas, pues, ¿cómo se dice así? Otras vías. Porque básicamente todo lo que ustedes ven aquí en términos fisiológicos son estas estructuras. O sea, estas estructuras que son acinos. Esto, si uno ve esto, pareciera un pulmón, ¿sí o no? Pero realmente pues son células que tenemos unas células, funciona muy similar a lo de la saliva, ¿no? ¿Se acuerdan? Había un adenómero y había unas células secretoras y había otras células intercaladas o unas células, digamos, ductales, ¿sí? Entonces, esta cantidad de células que pues, son unas que son las que producen y otras que son las que regulan la absorción, tienen que drenar a unos conductos intercalados y eso llevar a un conducto, digamos, intralobular y eso a un conducto principal. Entonces, todas esas secreciones pues están enfrentadas a unos cambios dependiendo de las interacciones que tenga la sustancia con las células alrededor. Entonces, miren cómo yo puedo mostrarles aquí cómo se hacen las secreciones desde las células acinares, que son las principalmente secretoras, y cómo esas células acinares producen enzimas, producen iones, o secretan iones, secretan sustancias básicas como bicarbonato, y esas sustancias o todo lo que se secrete pues tiene que ir a hacer un recorrido por estos ductos donde van a interactuar con estas células ductales que pudieran en determinado momento modificar la concentración de determinados iones o de sustancias dependiendo de la velocidad con la que pase esta sustancia, ¿no? Entonces nuevamente hablamos aquí de las tasas o la velocidad, las tasas de secreción, depende de qué tanto el páncreas se estimule y qué tan rápido las sustancias tienen que llegar al duodeno, ¿sí? Entonces, estas fases de secreción pancreática básicamente están reguladas por las fases de la digestión. Recuerden que nosotros tenemos tres, ¿no? La cefálica, la gástrica y la intestinal. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuáles eran los porcentajes en general de las secreciones de todo el sistema en cada una de las fases? 40 la cefálica, 50 la gástrica y 10 la intestinal. Exacto. O sea que en general nosotros entre cefálica y gástrica ya hemos estimulado nuestro sistema en general digestivo.
Sin embargo, esas fases se modifican un poco en la parte pancreática, o sea, la regulación de las secreciones. Fíjense que en la fase cefálica son solamente un 25% en términos de páncreas, en la fase gástrica solamente un 10% y definitivamente lo que estimula verdaderamente la secreción pancreática es la fase intestinal. Básicamente porque lo que llega al intestino tiene que ser regulado, tiene que ser controlado por la secreción pancreática. Esto lo hace, digamos, mucho el nervio vago, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos inervación autónoma por el nervio vago, pero también tenemos nuestro sistema entérico, nervioso entérico, que también es capaz de regular funciones en esta vía. Entonces, digamos que la fase cefálica, que empieza a generar liberaciones del páncreas, por ejemplo, en un 25%, está mediada básicamente por dos neurotransmisores o dos hormonas, pueden llamarlo así también, que son acetilcolina y péptido intestinal vasoactivo. ¿Sí? Entonces, estas dos sustancias regulan el 25% de las secreciones. En la fase gástrica, básicamente la secreción pancreática se debe a reflejos que es capaz, digamos, de controlar el nervio vago, básicamente por la distensión del estómago. Es decir, que apenas llega el alimento al estómago, ya se asume que parte de ese alimento próximamente va a pasar al duodeno y se debe ir preparando la mucosa con sustancias que la protejan de lo que viene proveniente del estómago. Entonces, a partir de ahí, de esa distensión estomacal o gástrica, viene la primera parte de la secreción o la segunda parte más bien de la secreción pancreática, porque la primera ya se había dado en la fase cefálica. Pero por último, realmente donde se estimula una tasa de secreción importante a nivel pancreático es cuando los alimentos o el quimo ingresa a la vía intestinal. Básicamente, esta función es mediada por hormonas, vía secretina y colecistoquinina, es decir, que entonces estas dos hormonas tienen injerencia directa sobre la liberación pancreática, secretina y colecisto. Y digamos que uno pudiera mencionar que la secretina se libera en respuesta a las concentraciones de hidrogeniones, pues de sustancias ácidas, y la colecistoquinina, que es una hormona más de absorción, no tanto de liberación, se libera en respuesta a la llegada de sustratos energéticos, es decir, de aminoácidos, de ácidos grasos, de monoacilgliceroles. Esas sustancias producen que la célula empiece a mandar colecistoquinina para poder regular la absorción duodenal. ¿Listo? Nuevamente aparece la somatostatina como una hormona capaz de inhibir estos procesos, ¿sí? Y la somatostatina entonces será una hormona inhibidora de la secreción pancreática y pues básicamente reducción de los macronutrientes en el quimo. Es decir, eso se da porque ya no hay macronutrientes en ese quimo, entonces no se necesita seguir secretando, por ejemplo, colecistoquinina, y por lo tanto se empieza una cadena de regulación de retroalimentación negativa para poder liberar somatostatina y que se pare esa fase. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno. Estos mecanismos de secreción enzimática de una célula pues obedecen a las leyes de la biología molecular, como ya lo hemos visto en algún momento en fisiología celular. Es decir, siempre que nosotros vamos a producir determinada hormona o determinada neurotransmisor, esto es una célula, ¿sí? Pues esta célula debe cumplir ciertos pasos para producirla, ¿no? Digamos que si nosotros hacemos un breve resumen de eso, pues debe llegar debe producirse desde el núcleo de la célula un RNA mensajero, ¿cierto? Ese RNA mensajero debe ser exportado al citoplasma y en el citoplasma debe llegar al ribosoma, ¿sí? Eso ocurre en el retículo rugoso, allá se debe interactuar con el ribosoma tiene como función iniciar la transducción de ese RNA mensajero, y ese inicio de la transducción, pues lo que básicamente se quiere mencionar es que el ribosoma coja aminoácidos y empiece a sintetizar una proteína, ¿cierto? Empieza a pegar de acuerdo a la secuencia que viene el RNA mensajero.
Entonces ahí sintetiza una proteína, la plega y eso va avanzando a Golgi. En Golgi se establecen los controles. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, en este esquema, ¿cómo han probado esto? Pues básicamente han marcado estas sustancias y con materiales, digamos, radioactivos o luminiscentes. Y entonces aquí ven, digamos, que muestra, o esta gráfica lo que muestra es la cantidad de sustancias marcadas en cada una de las porciones de la célula dependiendo de los minutos que hayan pasado de la señal que llegó. Entonces, por ejemplo, llega una hormona y establece que esa señal de esa hormona es una indicación para esta célula de que produzca X sustancia. Vamos a pensar en una sustancia, insulina, por decirlo así. Sí, digamos que esta hormona es una célula beta del páncreas y va a producir insulina. Entonces, cuando llega esa señal debe empezar a generar unos cambios dentro de la célula que produzcan la hormona. Y entonces, fíjense que lo primero que se estimula, lo primero que se observa cuando se estimula esta célula en términos de esa señal que produciría insulina, es que lo que se activa es el retículo rugoso. Miren aquí, activado el 100%, y otras sustancias todavía no han empezado a activarse. Entonces, apenas se empieza a activar el retículo rugoso, quiere decir que ya se está sintetizando una proteína y la actividad empieza a disminuir, dado que la señal, pues ya se empiezan a hacer como tal la secuencia, la traducción. Apenas la señal del retículo rugoso empieza a disminuir, fíjense que lo que está pasando en Golgi es que de una vez empieza a incrementar Golgi. ¿Por qué? Pues porque lo que se sintetice en el retículo rugoso debe ir a Golgi. O sea que es, digamos que como una empresa de producción. Se van activando diferentes procesos dependiendo del tiempo en el que este proceso o este elemento va avanzando en su manufactura, para al final sacar una producción. Entonces, fíjense que primero va al retículo, mírenlo aquí, luego va a Golgi, y luego de Golgi se empiezan entonces a activar las vacuolas de donde Golgi ensambla para poder enviar las secreciones, y luego, por último, ya se producen los gránulos simógenos, que son donde están empaquetados el producto y se va a liberar. ¿Sí? Entonces, en términos generales, estas enzimas que se producen, digamos que tienen una secuenciación o se ven impactadas por hormonas que producen, digamos que estimulan la secreción de determinadas enzimas para poder generar absorción de nutrientes en el duodeno. Todo esto liberado por el páncreas. Entonces, ¿qué enzimas se pueden liberar ahí? Pues se liberan amilasas para absorber carbohidratos, quimiotripsinógeno para absorber proteínas, lipasas para poder absorber lípidos. Básicamente todas estas que ustedes ven aquí podrían ser sintetizadas dentro del páncreas y liberadas para poder generar factores de absorción, digamos, determinados. Estos mecanismos, entonces, si uno los analiza en términos de la señal de transducción que utiliza el páncreas como tal, dentro de las células acinares, es decir, las células que son encargadas de la secreción, fíjense que aquí están las hormonas que les acabo de mencionar antes. Aquí está el péptido intestinal vasoactivo, secretina, colecisto, acetilcolina, en fin, todas estas sustancias tienen cada una unas cascadas de señalización. Es decir, que cuando esta célula tiene receptores para esta hormona y recibe la señal, digamos aquí, eso activa cascadas internas de la célula, pues diferentes vías, la vía de la adenilciclasa, por ejemplo, la vía de la proteína G, y estas señales entonces le dicen al núcleo que se necesita sintetizar una u otra hormona, dependiendo de la señal que reciben. Aquí me gusta mencionar un ejemplo, y es que uno no necesita hablar para comunicarse, ¿sí o no? Digamos, su mamá le quiere dar un mensaje a usted y no necesita hablarle. Digamos, en este momento que usted tiene los audífonos puestos o ella lo está viendo, usted que está sentado ahí estudiando, ella le puede hacer una seña de que ya está el desayuno. No tiene que hablarlo, usted entiende. Pero también le puede hacer una seña de que no suba los pies a la mesa, por ejemplo, si es que está ahí, o que se accente bien, no sé. Diferentes señales producen diferentes acciones de su parte, ¿sí? Depende de la señal que reciba de su mamá, usted va a poder producir una acción, ya sea a organizar los pies, ya sea prepararse para recibir el desayuno, ya sea de que le diga que ahí lo está esperando la escoba y el trapeador para que cuando termine la clase se ponga a barrer y a trapear. Entonces, cada una de esas pasa lo mismo aquí. Entonces, aquí hay diferentes señales provenientes del organismo, provenientes de pasos previos de la digestión, ¿sí?
Recuerden que estamos ya en los últimos en la última parte, porque ya hemos dicho, ya analizamos cómo pasó cómo pensó el individuo en el alimento, cómo ese alimento ingresó a la boca, cómo pasó por el esófago, cómo llegó al estómago, y estamos y terminamos todo el recorrido duodeno y estamos viendo qué otros órganos intervienen o favorecen estos procesos. Y estamos hablando específicamente del páncreas. Entonces, estas hormonas que son liberadas en todo el proceso también tienen injerencia sobre el páncreas para favorecer la secreción de una u otra sustancia dependiendo de la señal que hay. ¿Eso quedó claro para todos? Sí, profe, ¿no, profe? Sí, profe. Sí, bueno. Esa es la parte más interactiva de esta clase. Sí, profe. No, profe. Pero el páncreas, así como les mostré, no solamente secreta enzimas, también secreta iones. ¿Sí? Los iones son necesarios para la síntesis de algunas sustancias que favorecen la absorción, o también para estabilizaciones, digamos, de voltajes, o también para la movilización de agua. Por ejemplo, el sodio, ¿no? Es muy importante para la movilización de agua. Entonces aquí hay un esquema, este es sacado del libro de Boron, que involucra 5 pasos de cómo la célula pancreática es capaz de liberar diferentes concentraciones iónicas e incluso movilizar, digamos, algunas cantidades de agua. Es decir, esto lo tiene que liberar esta solución, o sea, esto tiene que ser una solución. Quiere decir que tiene que tener un contenido de agua y un contenido iónico. Entonces, la célula pancreática pues tiene 2 partes, la parte luminal, nuevamente, que es la parte de la glándula como tal, pues que se libera hacia los túbulos, y esta, pues que es la parte del espacio intersticial que más bien entra en contacto con la parte sanguínea, ¿no? Entonces, digamos que por la parte luminal, intersticial, la célula expresa una bomba de sodio-potasio, que la expresan la mayoría de las células, recuerden. Esta quizás es la bomba más estudiada de toda la biología. Ahí. Entonces, esta bomba sodio-potasio, pues recuerden que su función no cambia, siempre es sacar sodio de la célula y meter potasio a la célula. También expresa un cotransportador de sodio, cloro y potasio, y este cotransportador lo que hace es utilizar el gradiente que genera la bomba sodio-potasio, por ejemplo, de sacar sodio para poder meter el sodio. ¿Sí? Digamos que estos dos trabajan en llave, porque lo que genera el gradiente de que la bomba sodio-potasio saque el sodio es lo que utiliza este cotransportador para poder meter sodio a la célula. Y lo hace metiendo 3 moléculas de sodio, 3 de potasio y 6 de cloro. ¿Sí? Eso es un cotransportador. Esta célula también expresa un canal de potasio, ¿sí? Que normalmente, recuerden que nosotros tenemos mucho potasio intracelular, y el potasio intracelular pues también se ve afectado porque este cotransportador sigue metiendo potasio, ¿sí? Acá está metiendo potasio, este cotransportador está metiendo potasio a la célula, la bomba sodio-potasio ATPasa, y utilizamos un canal, ¿sí? Que básicamente lo que hace es sacar potasio de la célula. Y fíjense que esta célula se ve también intervenida o se ve afectada por acetilcolina y por colecistoquinina, que es una hormona, un neurotransmisor que es potente, estimulador de secreción de cloro. Vemos que esta célula tiene gran capacidad para secretar cloro. Secretar no significa botarlo, sino mandarlo a un lumen, ¿no? Entonces, fíjense que esta secreción de cloro de esta célula al lumen como tal, hasta ahora es el único ion, favorece 2 cosas. Primero, genera un gradiente negativo aquí, y todo, como yo puedo generar un gradiente negativo aquí, la carga negativa atrae cargas positivas, principalmente a sodio. Entonces, el sodio puede atravesar esta membrana de forma paracelular, atraída por el gradiente iónico, ¿sí? Pues por cargas negativas vienen las cargas positivas. Y una vez yo atraigo sodio, pues eso hace que el agua atraviese también la membrana, ya sea paracelularmente o de forma a través de la célula, ¿sí? Entonces eso produce aquí las concentraciones sobre todo de cloro y de agua.
Esas concentraciones se ven modificadas dependiendo de la velocidad. Nuevamente, ¿se acuerdan cuando vimos saliva, no? Dependiendo de la velocidad, de las tasas de velocidad, las tasas de secreción, van a ser las concentraciones. Nosotros veíamos que la saliva tenía unos cambios cuando las tasas eran bajas de secreción, a diferencia de cuando eran altas. Fíjense que principalmente en el páncreas, nosotros no vamos a modificar las tasas de concentración. O sea, hay dos iones que no modifican su tasa de su concentración, ni siquiera por cambios en la secreción pancreática. ¿Cuáles son esos iones, muchachos? ¿Cuáles no se modifican? Que son independientes de la secreción. Potasio y Potasio y sodio. Potasio y sodio, ¿cierto? Potasio y sodio no se modifican. Fíjense que permanecen constantes, independiente de que la tasa de secreción es de 30 mililitros por minuto o de 10 mililitros por minuto. ¿Ustedes qué creen que depende de que el páncreas secrete más o secrete menos? A ver, voy a empezar a La necesidad no quieren que hace participar. de las enzimas que él produce. Pero ¿cuál es el estímulo? O sea, ¿de qué depende para que él produzca más secreción o menos secreción? La ingesta de alimentos. Exacto, la ingesta, el pensar en el alimento, el que ya sea la hora de comer, ¿sí? Recuerden que nuestro proceso digestivo es cíclico, ¿no? Es periódico, es regular. Ustedes ya a esta hora tienen que haber desayunado algo, tienen que estar preparándose para desayunar, porque si no, ahí donde están, ya están pálidos del hambre. Y ya están secretando o ya están liberando sustancias a nivel intestinal. Se involucra que el páncreas module la tasa de secreción, ¿sí? Pero si ustedes observan, el páncreas solamente afecta a dos iones cuando las tasas de secreción son bajas. Básicamente los únicos que se afectan son bicarbonato y cloro, ¿sí? Fíjense las concentraciones en milimol de bicarbonato. Es muy elevada, miren, por encima de los 100 milimoles de bicarbonato, ¿sí? ¿Cuánto tenemos nosotros de bicarbonato en la sangre? Hola. ¿Ustedes vieron gases arteriales conmigo o no? De 22 a 26, ¿cierto? Y fíjense que lo que estamos secretando ahí es casi 100 milimoles, ¿sí? ¿Por qué creen que necesitamos mucho bicarbonato ahí? Porque hay mucha acidez. El ácido clorhídrico. Porque ¿y la acidez de dónde viene? ¿La acidez de dónde viene? Pues, En el como- estómago. Para regular esa acidez, tener un pH un poco Necesitamos más neutro. ponerle el buffer a esa sustancia. Yo voy a tener una sustancia que viene desde el estómago con muchos protones, mucho H+, ¿sí o no? H+. ¿Qué pasa cuando yo cojo el H+ y se lo pego al HCO3? ¿Qué sustancia sale? ¿Carbónico? Ácido Ácido carbónico, muy bien. carbónico. Sí, sale agua y CO2, pero después de la otra reacción. Primero debe reaccionar al convertirse en ácido carbónico, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es liberar bicarbonato en el lumen, porque lo que les está llegando desde la parte gástrica es una alta concentración de protones o de hidrogeniones de H+, y yo necesito ponerle a ese H+ una sustancia básica, porque necesito que eso no se me ponga aquí muy ácido, porque eso podría dañar la mucosa. La célula pancreática, ¿cómo hace para producir tanto bicarbonato? Lo hace a partir de la reacción que ya conocemos, muchachos. La reacción de coger el CO2 y combinarlo con el agua, producir ácido carbónico, producir bicarbonato de hidrogeniones, pero los hidrogeniones que ustedes ven aquí, que se producen de la liberación de H2CO3 y se disocian bicarbonato y hidrogenión, los hidrogeniones ya no se mandan para el lumen. Los hidrogeniones se reabsorben o se intercambian con sodio, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Yo logro sacar protones hacia la vía vascular, es decir, no los tiro al lumen para no generar más acidez en esta parte, sino que lo que tiro al lumen realmente es bicarbonato, ¿sí? Y el bicarbonato y el cloro, que son dos sustancias que ya dijimos que se podían secretar de forma activa
dentro dentro de la sustancia, dentro del lumen, perdón, generan estos gradientes de cargas negativas que hacen que el sodio se venga para este lado, y no solamente el sodio, sino que con el sodio se venga el agua. ¿Sí? Entonces, esos dos mecanismos, digamos que el cloro que se está secretando ahí, tienen unas funciones más bien de generar gradientes electroquímicos para poder atraer agua, principalmente mediada por el sodio. ¿Eso quedó claro? O sea, yo en última necesito altas concentraciones de sodio aquí porque necesito que venga el agua. Y la mejor forma de traer agua es trayendo sodio. No, profe. Y necesito altas Profe, concentraciones por de favor, bicarbonato aquí para poder controlar la acidez. Perdón, no escuché. Aló, hola. No escuché lo que me dijeron. Qué pena. No entendí, no volví a entender, se escuchó entrecortado. ¿Qué quiere que le repita qué parte? No, profe, No, es que no, lo que usted acabó de explicar. Ya, nosotros tenemos estos 4 iones, bueno, estos 4 o estas moléculas, pues por ejemplo este bicarbonato y esos 3 iones, que son que tienen que secretarse acá al lumen, ¿sí? Entonces básicamente mencionamos que tanto el sodio como el cloro no se modulan, o sea, no se modulan por la cantidad de secreción. Son 2 iones que primero el potasio va a estar muy bajo en esa concentración, esa secreción aquí. Va a haber poco potasio aquí. Y lo segundo es que va a haber mucho sodio. Y esa gran cantidad de sodio va a ser atraída principalmente porque la célula activamente está botando, primero, una molécula de bicarbonato con carga negativa, y segundo, tiene un canal de cloro que también hace que esta porción del lumen se haga muy negativo. Y ustedes saben que por leyes, moléculas negativas atraen moléculas positivas. Entonces, este sodio no es que se secrete de forma activa, sino que atraviesa la célula o atraviesa la membrana, perdón, de forma paracelular, atraída por el gradiente electroquímico, ¿sí? Y cuando yo atraigo sodio, pues acarreo agua. Y eso quiere decir que yo necesito mandar esta sustancia en una solución acuosa. O sea, esto se manda en una solución acuosa, es decir, que esto tiene gran cantidad de agua, pero también es una sustancia rica en bicarbonato que lo que va a hacer es regular el nivel de ácido que viene proveniente del estómago. ¿Ahora sí? Oye, el que me preguntó que repitiera, ¿le quedó claro? Hola. Bueno, esto no está fluyendo hoy Sí, profe. de una forma Hola, ¿sí adecuada. me escuchan? Hola. Sí, te estamos escuchando. ¿Quién sos, Gary? Aló. Sí, Edgar, ese como que se le está cortando por internet. Sí, eso parece. Vamos a hablar entonces un poco del hígado. Esto es como la parte general de páncreas. Y realmente páncreas, en su forma digestiva, necesitamos es que secrete sustancias para controlar el ácido y enzimas para absorber. Entonces, básicamente ahí podemos terminar páncreas. Si hablamos de hígado, nosotros con el hígado podemos manejar, como les decía, la parte de la aproximación metabólica, es decir, nuestro órgano hepático tiene que ser capaz de recibir grandes cantidades de sustratos energéticos para poder distribuirlos en nuestro cuerpo. Entonces, si ustedes observan, nosotros tenemos un sistema denominado un sistema porta dentro de nuestro hígado. ¿Alguien sabe qué es un sistema porta? ¿Ustedes ya vieron eso o no? Que se retroalimenta, ¿no? Que se retroalimenta. Pues Esa como por definición decirlo no me así. gusta. ¿No es donde, Otra. por donde le ingresan los nutrientes al hígado? Sí, pero un sistema porta en términos generales, ¿qué hace? O sea, ¿qué es un sistema porta? Se estimula, pues lo voy a decir como con el ejemplo de hipófisis, hipotálamo, se estimula
sale la secreción, y luego cuando ya hay mucha cantidad de secreción se inhibe y ya deja de mochar la secreción, pero se inhibe por el exceso que ya hay en otra parte. No, eso es retroalimentación. Se ramifica, ¿no? No, eso, ramificarse. ¿Qué significa eso? O sea, eso es un sistema porta en términos vasculares. Muy buen ejemplo el de la hipófisis, porque realmente la hipófisis recibe información del hipotálamo también por un sistema porta. ¿Qué significa eso? Que se ramifica. Que se entrelaza. Que es un sistema que llega, digamos, a través de un vaso, pero que cuando ingresa al órgano, ese vaso se ramifica en muchas porciones, ¿sí? Digamos que se vuelve capilares. Entonces, fíjense cómo es esto. Del corazón, pues sale la aorta, ustedes ya lo saben, son unos duros en corazón. Y el hígado recibe sustratos energéticos de sus células, es decir, el hepatocito se nutre por la arteria hepática, ¿cierto? O sea, eso le va a dar sustrato energético al hígado como tal. Pero también recibe el hígado a través de la vena porta, nuevamente un sistema porta, lo proveniente de todo lo que pasó en el tracto digestivo. O sea que en el tracto digestivo, ya, y eso incluye el duodeno, todo lo que pasó en el estómago, duodeno, intestino delgado, todo eso, donde ya se hizo el proceso absortivo, ¿sí? Donde ya se pasaron los nutrientes del sistema digestivo al nuestro sistema vascular. Es decir, ya los nutrientes están dentro de la sangre y tenemos grandes cantidades de nutrientes dentro de esa sangre, que ya en últimas es sangre venosa, pero deben de pasar por el hígado para ser filtrados, almacenados, redirigidos, marcados, ¿sí? Y fíjense que eso lo hace a través de la vena porta, y la vena porta nuevamente, entonces un sistema porta, un sistema que se ramifica, mírenlo aquí, aquí en la vena porta, y luego se ramifica en millones de capilares, ¿sí? Y luego lo más curioso de todo es que se vuelve a formar una vena, ¿sí? Normalmente, ¿qué pasa? Normalmente, ¿qué pasaba antes? Venía una arteria, se ramificaba en capilares y saliera una vena, ¿sí o no? Este sistema porta viene una vena de gran calibre, porque la vena porta es una vena grande, se ramifica en muchas venas pequeñas y luego se vuelve a converger en otra vez en una vena hepática como tal, que desemboca en últimas en la cava, ¿sí? Entonces aquí está la definición: un sistema porta es en que una vena se capilariza para después formar otra vena, ¿sí? En términos generales. Entonces, nuestro sistema hepático o nuestro hígado debe de recibir toda una carga de nutrientes importantes. El hígado tiene una gran capacidad de almacenamiento, digamos que es un órgano que respecto a otro es capaz de almacenar mucho sustrato. Un hepatocito es capaz de almacenar mucho sustrato. Por ejemplo, si uno compara el hígado, nosotros ¿dónde almacenamos la glucosa, muchachos? ¿Dónde la almacenamos? En músculos y hígado. En músculo de hígado. ¿Y cuál de los dos sistemas es más eficiente? Músculo. Músculo. Hígado. Es decir, si yo comparo Almacenamiento. un músculo como el cuádriceps, por ejemplo, y lo comparo con respecto al hígado, si comparo los dos tejidos, solo el músculo cuádriceps con respecto al hígado, ¿cuál de los dos es mucho más eficiente en almacenamiento? La célula de estos dos, ¿cuál es más eficiente? El hígado. El hígado. Realmente el hígado. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos más músculo que hígado. ¿Me entienden? Entonces, como yo tengo más músculo, pues en términos generales yo tengo una gran cantidad de músculo, entonces tengo una gran capacidad de almacenamiento en el músculo de glucosa. Pero respecto al órgano con su tamaño y todo, el hígado es mucho más eficiente. ¿Es claro? ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, entonces el hígado no solamente es capaz de almacenar glucosa, sino también es capaz de almacenar grasas. Y por eso, por ahí al principio de la clase alguien mencionó el hígado graso. Nosotros, ustedes en medicina ya... Hígado graso es un término coloquial que se le dice a los pacientes para que ellos entiendan eso. Pero nosotros tenemos que llamarle a eso esteatosis hepática. Bueno, ese es el nombre técnico, esteatosis hepática. ¿Qué traduce hígado graso? Sí, así como ya le decimos edema a la hinchazón, ¿sí? Nosotros ustedes ya ahora en adelante van a entender
o van a hablar de hígado graso como esteatosis hepática. Entonces, el hígado también es capaz de almacenar grasas, también es capaz de almacenar sustratos energéticos como glucógeno, como glucosa, porque tiene unas propiedades del hepatocito muy interesantes de eso. Entonces, todo ese sistema, todo esto que se recolectó por estas vías, tiene que pasar por el hígado. Por eso les dije que el hígado es como la mamá, que almacena efectivamente y distribuye efectivamente todos los sustratos metabólicos que ingresan del mercado. ¿Ya? Si usted en el mercado compró helado, brownies y galletas, su mamá no le saca las 3 cosas y las pone en la mesa para que usted un tacazo de coma las 3 cosas al tiempo. Ya le va sacando la galletica, al otro día le va sacando el brownie, al otro día el helado, y así la cosa va fluyendo, ¿sí? De una forma más específica en la cuarentena, pero si le saca las 3 cosas, usted del encierro y del aburrimiento, me imagino algunas veces, pues terminará comiendo de todo de un solo tacazo y eso no se puede. O no se debe, mejor. Bueno, entonces, como les decía, entonces el hígado también produce la bilis, ya vamos a hablar de ella en términos generales. Ambos órganos, tanto el hígado como el páncreas, convergen en un esfínter llamado el esfínter de Oddi. Ahí ustedes ven en el esquema cómo la vesícula biliar pues también secreta su producto de almacenamiento, es decir, la bilis, por el conducto biliar común, ¿sí? Recuerden que esa bilis se puede cristalizar y eso puede producir cálculos, que es lo que normalmente ocurre, y por eso terminan extrayendo la vesícula, porque se obstruye el conducto y eso genera un problema muy importante, que es que el paciente vuelve amarillo, ¿no? Se llama ictericia. Y básicamente es porque nosotros por la bilis, pues también nosotros somos capaces, o la bilis es capaz de secretar en términos de la bilirrubina. Y si nosotros no podemos eliminar eso, nos bloqueamos y eso produce que el paciente empiece a cambiar el color. De hecho, eso le da el color a las heces fecales, ¿sí? Color como amarillento, como café. Bueno, entonces básicamente la bilis pues está compuesta de ácidos biliares primarios y secundarios. Los ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el desoxicólico. Básicamente esos ácidos están destinados a emulsionar los lípidos para ser digeridos por una lipasa pancreática, es decir, como a separarlos para que venga una enzima y los rompa y los convierta en moléculas más pequeñas y se puedan absorber por el duodeno. Eso ya lo vimos en el video anterior, ¿se acuerdan? Los lípidos, cómo se formaban en micelas y eran degradados para poder entrar, digamos, como en forma de micela, y eso puede formar kilomicrones. Los kilomicrones se forman ya dentro de la molécula, dentro de la célula, eso mediados por apoproteínas, y se pueden enviar así por la vía linfática para poder ser utilizados, ¿sí? Como sustratos energéticos. Pero eso para que eso ocurra, requieren que esas grasas se separen un poco, para que las lipasas puedan romper esos enlaces y puedan generar sustratos más pequeños, ¿sí? Como triglicéridos y colesterol. Entonces, esta bilis lo que hace es eso, digamos, separar un poco, emulsionar esos lípidos para que vengan otras enzimas y los puedan degradar. Los ácidos secundarios, pues denominados desoxicólico y litocólico, no se sintetizan como tal en los hepatocitos, sino que normalmente hay unas bacterias en el intestino grueso, que están ubicadas también en la parte final del ileón, que contienen una hidroxilasa, que lo que hace es transformar el ácido cólico en desoxicólico y el queno desoxicólico en litocólico. Entonces, por eso están primarios y secundarios, porque actúan, digamos, de forma primaria, pero también tenemos unas enzimas que los convierten en unos ácidos secundarios que también ayudan a la reabsorción de sustancias. Aquí esta tabla lo que menciona es la sustancia, por ejemplo, y qué tan concentrada están en el hígado y en la bilis proveniente de la vesícula biliar. Sí, esta es la vesícula y esta es la bilis proveniente del hígado. Entonces, fíjense que aquí dice 5-fold, pues 10-fold, significa 5 veces más de lo que está aquí. Entonces, si aquí es 1 gramo por decilitro, la concentración de las sales biliares provenientes del hígado, la que está en la vesícula es 5 veces más esto, o sea, sería 5 gramos por decilitro, ¿sí?
Lo mismo en concentración de bilirrubina, en colesterol. Uno diría, bueno, ¿y por qué hay tanto cambio aquí? Pues básicamente porque la bilis que se secretó del hígado, la vesícula biliar no produce bilis, ¿no? Solo la almacena, pero como la almacena, la puede concentrar. Entonces, cada vez que el hígado secreta y la bilis no se libera por el esfínter de Oddi, esa bilis se devuelve y se queda almacenada en la vesícula biliar. Por lo tanto, va a ir cambiando su concentración en la medida en que el hígado siga produciendo bilis. Y por lo tanto, eso hace que las concentraciones de esa bilis pues, puedan ser modificadas. Sí, eso es lo que quiere decir aquí. Por eso, en últimas, una persona que le quitan la vesícula, muchachos, tiene problemas con la absorción de grasas y de lípidos porque, como ustedes ven, la bilis que sale de la vesícula biliar sale mucho más concentrada en términos generales y eso hace que los alimentos que tengan grandes cantidades de lípidos puedan ser metabolizados rápidamente. Pero cuando la bilis sale directamente desde el hígado no tiene tal concentración de esas sustancias y no se alcanza, o sea, no es suficiente la bilis que sale del hígado para poder emulsionar todas esas grasas que pueden llegar ahí. Por eso los pacientes quedan intolerantes a las grasas. Intolerante significa que cuando consumen grasas, los pacientes tienen distensión abdominal, tienen producción de gases, entonces producen todo el tiempo gases, irritación, dolor, por eso no pueden después seguir consumiendo grasas. Básicamente tienen que reducir esos niveles porque no tienen el mecanismo de almacenamiento de bilis que les permita absorber grandes cantidades. Entonces, ¿quedó claro? Sí, profe. Pero, Sí, señor. Bueno, entonces la composición de esta bilis, entonces, digamos que en términos de agua y electrolitos, la secreción como tal de la bilis al principio es isotónica, es decir, muy parecida a la del plasma, que es a partir de los hepatocitos, pero la concentración de la bilis puede ser, digamos, hasta 10 veces más, básicamente cambiada por reabsorción de sodio y de cloro vía paracelular o por acuaporinas. Es decir, que nosotros tenemos gran cantidad de acuaporinas en lo que se secreta, en la luz del túbulo, y eso hace que esa concentración pues, pueda cambiar. Si yo le cambio el contenido de agua a una sustancia, voy a modular las concentraciones, ¿no? Entonces, básicamente nosotros expresamos hacia la vía apical, la célula hepática, gran cantidad de acuaporinas que pueden reabsorber agua y concentrar la bilis dependiendo de las necesidades del organismo, ¿sí? Nosotros tenemos expresados bombas sodio-potasio tanto en la vía vasolateral como en la vía apical y tenemos intercambiadores de cloro bicarbonato también, porque también recuerden que hay grandes cantidades de bicarbonato en esa zona y grandes cantidades hay grandes cantidades de H+, de protones, necesitamos producir bicarbonato y lo que hacemos ahí también es reabsorber las cantidades de cloro importantes que habían mediante un intercambiador bicarbonato de cloro. Básicamente eso es lo que podemos hacer para modular la composición. Bueno, aquí hay un proceso de retroalimentación, es como nuestro sistema digestivo se retroalimenta y aquí hay una cadena de 3 pasos. Entonces, básicamente cuando llegan aquí las grasas y las proteínas pues, provenientes del esfínter pilórico, provenientes del estómago, ¿sí? Esos estímulos son los desencadenantes de secreciones hormonales. Básicamente la colecistoquinina produce un estímulo tanto a nivel del músculo liso de la vesícula biliar, como también vía vagal estimula el tallo cerebral, que puede ser modulada, o sea, puede producir neurotransmisores como acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina, pues, es un potente, digamos, vasoconstrictor, y nosotros generamos estimulación del músculo liso por acetilcolina y hace que se contraiga la vesícula biliar. Si se contrae la vesícula biliar, pues entonces aumenta la secreción de bilis. La secreción de bilis también, por la vía vagal se estimula una hormona que se llama péptido intestinal vasoactivo que tiene funciones para dilatar el esfínter de Oddi y permitir la secreción de la bilis como tal, y también de las secreciones provenientes del páncreas, ¿no? No solamente, aquí no estamos hablando solamente de hígado, sino también del páncreas y cómo esta vía es una vía regulatoria común. Entonces, la presencia de estos sustratos provocan liberaciones hormonales que en última regulan la cantidad de sustancias que está aquí liberándose en la primera parte del duodeno.
La bilis, como ya les había mencionado, pues es el principal pigmento es la bilirrubina, que está formada a partir del catabolismo de la hemoglobina. Recuerden que nosotros destruimos la hemoglobina que ya se va dañando y esa hemoglobina formamos bilirrubina y eso lo tenemos que eliminar. Cuando no podemos eliminar eso nos volvemos amarillos, ictéricos, tenemos problemas. Y los pacientes hepáticos que tienen disfunción hepática en general